Sí, soy doctor. Muy bien. Entonces, bueno, ¿quién les habla? Soy médico internista. No, actualmente. Sí, doctor. ¿Perdón? Ya. Entonces, empezando, pero fisiopatología y semiología del dolor. Vamos a ver, pues, que primero los temas, revisar temas conceptuales. Vamos a ver, pues, el dolor, pues, es uno de los síntomas que se observan con mucho más o con más frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Desde el nivel periférico hasta los hospitales de más alta complejidad, vamos a ver que es uno de los síntomas que más se observan o por el que más consultan, ¿no? En el segundo acápite nos dice, constituye el motivo de consulta más común al médico, ¿no? Desde, por no decir casi todas las mayorías de especialidades, una de las principales consultas es el dolor, ¿no? Vemos el gastroenterólogo, paciente que acude con epigastralgia. Viene al, al urólogo, consultas con cálculos renales. Si es el internista, con cuadro infeccioso. Si es en cardiología, dolores de pecho, etc., ¿no? Uno de los principales motivos de consulta más común al médico. Acerca de definiciones, la definición de la Real Academia Española nos dice que es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Entonces, es considerado pues el dolor como una señal universal de la enfermedad. Un gran número de enfermedades se inicia con dolor, ¿no? Dolor, o lo presenta en algún momento de su evolución, ¿no? Por ejemplo, los cánceres, ¿no? También en un inicio no presentan ninguna sintomatología, pero conforme avanza el curso de la enfermedad, presenta ya un curso del dolor, ¿no? Igualmente, un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Cuando se descompensa, puede causar cetoacidosis diabética, ¿no? Y en ese momento el paciente acude con dolor abdominal, ¿no? No, doctor, ¿cuál es el motivo de consulta? Dolor abdominal. ¿Usted es hipertenso? No. ¿Usted es diabético? No. ¿Pero por qué viene por dolor abdominal? ¿No? Dolor abdominal, respiración tipo Kuhn-Maul, y vemos pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, algún momento de su evolución de estas enfermedades va a presentar la sintomatología del dolor. Entonces, para los pacientes, es una experiencia, pues, sensitiva y emocional desagradable, ¿no? ¿Quién se va a asociar al dolor? A nadie nos gusta, ¿no? Dolor, dependiendo también de la intensidad, el tiempo, ¿no? Duración, ¿no? Y muchas veces, a veces se asocia con daño real o potencial de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, una fractura, ¿no? Una quemadura, ¿no? Produce, pues, una experiencia sensitiva y emocional desagradable. El dolor no implica necesariamente gravedad de una enfermedad, ¿no? Muchas veces, pues, unas cefaleas tensionales, unas migrañas, el síndrome de colon irritable, por ejemplo, no necesariamente indica gravedad de una enfermedad, ¿no? A ver, vamos a preguntar si están atentos o no. A ver, azar. Vamos a ver. A ver, Luz Valderrama. A ver. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, Luz. El dolor no implica necesariamente gravedad de una enfermedad. Pero tú puedes decir una enfermedad que cause dolor una enfermedad que curse con dolor y sea grave. Cualquiera. Hace ratito he dicho. Puedes decir un montón.
¿Qué dice Lucero Bernal? A ver. ¿Está? ¿Lucero Bernal está o no? Se está comunicando por el chat, dice que no tiene audio. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chat. A ver. Doctor, no tengo audio. A ver, lo que a ver, lo que estaba preguntando, ¿alguna enfermedad grave que cause con dolor? A ver, responde por el chat. Ya, muy bien, una obstrucción intestinal, sí, muy bien, ¿no? El paciente viene con dolor, ¿no? Y nosotros pensamos muchas veces, no, es un cólico, es algo que no es el simple, ¿no? Y evaluamos bien al paciente, sí, una obstrucción intestinal, muy bien. Entonces, a ver, hay que seguir, a ver qué pacientes que están atentos. Roberta Río, a ver, otro ejemplo. ¿No tienes audio? Es A ver. cáncer metastásico o Ya. bueno, sí, sí está bien, cáncer Claro, metastásico. pues cualquier cáncer, ¿no? Cualquier cáncer, ¿no? Cualquier cáncer, ¿no? Cáncer de ovario, de riñón, ¿no? Cualquier cáncer es donde está, ¿no? Entonces, así es, pues, ¿no? Pero, bueno, esas son las enfermedades graves que cursan con dolor, ¿no? Pero no siempre el dolor implica, pues, necesariamente la gravedad de una enfermedad. Vamos a entrar a fisiología. Creo que esta es una parte que más nos interesa, ¿no? Vemos acá la corteza cerebral, la médula espinal en cortes, ¿no? En cortes. Y acá vemos el nivel periférico, por ejemplo, piel, ¿no? Piel. Esto es, a nivel de las vías del dolor, ¿no? Tienen 3 niveles de modulación, ¿no? Como vamos a ver acá, con cerebro, médula y periférico, ¿no? A nivel periférico, va a cursar, pues, a nivel del órgano que produce el daño, ¿no? Por ejemplo, articulaciones, tendones, y donde se va a transmitir el estímulo hacia los nervios espinales, ¿no? Los espinales que cruzan a los ganglios espinales y posteriormente llegan al asta posterior de la médula espinal. Entonces, los otros dos niveles son el nivel medular, que estoy acá indicando con mi flecha, y posteriormente van a llegar hacia arriba al nivel suprasegmentario o a nivel de encéfalo, ¿no? Más o menos ya este es el recorrido, como les digo, de la vía del dolor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de receptores del dolor, o llamados los nociceptores, en la cual son los que responden a estímulos térmicos y mecánicos. Los que responden a estímulos térmicos y mecánicos transmiten con rapidez la señal a través de fibras mielinizadas, y los que están conectados también a las fibras amielínicas, ¿no? Pero estas son de conducción lentas que responden también a estímulos de presión y de temperatura y otros. Volviendo a la nivel, a nivel de periférico, los nociceptores, vamos a ver acá, esta activación se produce también muchas veces a cambios bioquímicos provocados por la lesión tisular, ¿no? Vamos a ver que hay factores que van a estimular o agravar al dolor. Las fibras nerviosas sensitivas que transmiten información de la médula se clasifican en fibras A beta, encargadas del tacto y la propiocepción. Y en aquellas que van a transmitir el dolor, como son las fibras la A delta, que son gruesas, mielinizadas
y de transmisión rápida son las que transmiten el dolor de tipo agudo. Otras fibras son las fibras C, que son las más delgadas, pero son amielínicas y de transmisión lenta, pero que son también capaces de transmitir un dolor quemante, ¿no? Igualmente, como digo, ¿no? Este es a nivel de, como ven acá, a nivel de periferia, ¿no? Periferia, y llevan el estímulo del dolor hacia la médula espinal, ¿no? Estos que están acá, ven, son las sustancias bioquímicas que yo les digo, ¿no? Las prostaglandinas, vitamina, ¿no? Esa es sustancia P, etcétera. Vamos a ver, pues, como les dije anteriores, en los tejidos lesionados o inflamados, estas sustancias como la bradicinin, histamina, prostaglandina, serotonina, son las que van a provocar, como les dije en la diapositiva anterior, a que aumente la sensibilidad hasta esos nociceptores, ¿no? De manera que estímulos a veces de muy poca intensidad, por ejemplo, un reverroce, son a veces suficientes para generar una señal muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa. Entonces, aquí vemos, pues, las fibras sensitivas aferentes, como vemos acá, señalando, que provienen ¿de dónde? Del piel, músculos y vísceras, y que posteriormente van viajando, llegan hacia el ganglio de la raíz posterior de la médula, donde se va a sentar la primera neurona sensitiva o neurona sensitiva periférica, y forman las raíces posteriores, y alcanzan hacia el asta posterior de la médula, conectándose aquí ya con la segunda neurona sensitiva. Ya en la médula cruzan la línea media, o sea, hacia el lado contralateral, y ascienden, como ven acá, hacia el bulbo raquídeo, constituyendo el haz espinotalámico, ¿no? Es un 85% de información lo llevan los haz espinotalámicos, dorsal o lateral, como lo llaman, que en el bulbo o protuberancia tienen condensaciones aquí, como vemos, con el sistema reticular, que es muy importante, que vamos a hablar después, ¿no? Donde se ubican el haz espinotalámico, termina en el tálamo óptico, y donde se va a ubicar, pues, el cuerpo de la tercera neurona sensitiva que proyecta su fibra, esto es importante, en el encéfalo hacia la corteza del nivel parietal, en el lóbulo parietal. Muy bien, este es el recorrido. También, como les dije, aparte también estos nociceptores van a desencadenar a la señal, liberan mediadores como la sustancia P, que produce vasodilatación y degranulación de mastocitos e induce la producción y liberación de procesos inflamatorios. Creo que ya lo mismo que los estoy repitiendo, ¿no? Las fibras aferentes penetran en la médula espinal a través de las raíces dorsales y terminan en las asas posteriores de la sustancia gris. De ahí se conectan con las neuronas medulares y que llevan esta señal hacia arriba, a las regiones cerebrales encargadas de la percepción del dolor. Como les decía acá en el sistema reticular, el hecho de que con una neurona medular, acá a nivel abajo, se contacten con numerosas neuronas aferentes, provoca que el cerebro pueda localizar a veces erróneamente la fuente del dolor, dando lugar así al dolor referido, ¿no? Esto significa que hay muchas otras neuronas que se interconectan, ¿no? Con las numerosas neuronas a nivel medular. Muy bien, y una vez que ha viajado el estímulo del dolor hacia arriba, hacia el encéfalo, ¿no? Hacia el tálamo, sistema límbico, ¿no? Que lleva hacia la corteza cerebral, antes de que estas vías alcancen hacia la corteza cerebral, vamos a ver que en la formación reticular, que estamos acá, en la formación reticular, se modula la respuesta neurovegetativa, ¿no? Es por eso que de ahí el paciente, a veces en un paciente con dolor agudo, es causa de que muchos de ellos causen con hipertensión, ¿no? ¿Qué pasa el paciente, no? ¿Por qué viene? Le picó un arácnido, ¿no?
¿no? Y, doctor, vengo porque se me ha hinchado el brazo, ¿no? Se me ha hinchado el brazo. Allá ponle, no sé, corticoides, antihistamínicos, pero por ahí un buen médico le toma la presión. Oiga, señor, usted es joven y su presión está elevada, ¿no? Entonces, ahí se explica esta respuesta neurovegetativa, ¿no? Igualmente la taquicardia, ¿no? Muy presente en estos pacientes que cursen con dolor. Otras estaciones de relevo previas a la corteza cerebral son el tálamo, que procesa la respuesta emocional, ¿no? Este es el nivel del sistema límbico, que acompaña el dolor del sistema límbico asociado a manifestaciones anímicas. Sin embargo, la corteza parietal es donde se concentra la mayor parte de la aferencia nociceptiva, ¿no? Las cortezas. Más de semiología, vamos a ver los tipos de dolor. Los tipos de dolor se van a dividir. Hay muchas clasificaciones. Vamos a ver, a clasificar según su duración, según el tiempo. La duración puede ser de un torno agudo o de un torno crónico. Si es de un torno agudo, es un fenómeno de corta duración que generalmente se asocia a un daño tisular y va a desaparecer con la curación de este. A ver, vamos a preguntar. A ver. Ya pregunté. Vamos a preguntar. Ernesto Enrique. Ernesto Enrique. Dígame, doctor. A ver, un ejemplo de una enfermedad que curse con un dolor de tipo agudo. Facilito. ¿Una insuficiencia cardíaca? Bueno, hay falla cardíaca aguda y hay falla cardíaca crónica, ¿no? Pero algo más fácil, pues. Apendicitis. Una fractura, Ya, pues. una fractura, muy bien, ¿no? Una fractura, ¿no? Desaparece con la curación del mismo, ¿no? Cólicos. Cólicos, ¿no? Le pones, ¿no? A ver, otro. Una quemadura. Bueno, una quemadura también, ¿no? Una colecistitis aguda. Bueno, también, ¿no? Una colecistitis aguda. Apendicitis. Apendicitis, ¿sabes? ¿No? Entonces. Pancreatitis aguda. Pancreatitis también, ¿no? Se resuelve, le cura la enfermedad, se cura, ¿no? Pero, ¿no? El dolor crónico tiene ya una duración de más de 3 a 6 meses, se prolonga más allá de la curación, de la lesión, o sea, pese que se cure, sigue teniendo dolor, ¿no? Que lo originó o se asocia a una afección crónica. Vamos a ver. A ver, Jocelyn. Doctor. A ver, un ejemplo de enfermedades que cursen con dolor crónico. Un proceso como reuma. ¿De qué? Un proceso reumatológico. Ya, muy bien, sí, reumatológico, ¿no? Meses y meses, pese a que le des tratamiento, el paciente sigue con dolor. A ver, Lorena VIP dice acá. A ver. Doctor, ¿podría ser la diabetes? A ver, diabetes, pero diabetes es una enfermedad muy... ¿En qué tipo de...? A ver, explícame bien. ¿Neuropatía diabética? Neuropatía diabética, ese sería el término ideal, ¿no? Neuropatía diabética, ¿no? No, neuropatía diabética, ¿no? Es algo ya crónico, ¿no? El paciente tiene... A ver, Natalie Cifuentes. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿La osteoporosis? La osteoporosis. A ver. ¿Qué dice? Las lumbalgias. La lumbalgia, ahí está, la lumbalgia. Eso es lo más común que ustedes van a ver, son las lumbalgias. A ver, Ivonne Obando. Sí, doctor, el dolor oncológico. El dolor oncológico, muy bien, pacientes que ya, cáncer de mama, cáncer de útero, ¿no? Pacientes que, pese a que están llevando tratamiento, tienen un dolor crónico, ¿no? Se prolonga más allá de la curación, inclusive de la lesión, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Vamos pasando a otra diapositiva. Esa es según su duración. Ahora vamos a ver según su origen. Según su origen, pues hay el dolor nociceptivo,
¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es el causado por la activación de los receptores del dolor, ¿no? Los nociceptores en respuesta a un estímulo, ¿no? En respuesta de una lesión, ¿no? Una fractura, una inflamación, una infección, ¿no? O cualquier otra enfermedad. El dolor neuropático, este es un término un poco distinto, se va a originar por un estímulo directo, pero al sistema nervioso central o al nivel de lesión del nivel periférico, ¿no? Por ejemplo, el herpes zóster, ¿no? Ataca a los nervios periféricos, ¿no? Y no se relaciona, por lo tanto, con la estimulación de las terminales sensitivas y suelen ser acompañados de disestesias o parestesias, ¿no? Ejemplo, como dije, herpes zóster, ¿no? El dolor psicógeno no se debe a una estimulación nociceptiva ni a una alteración neuronal, sino que tiene una causa psíquica, ¿no? Asociada pues a hipocondría, depresión, ansiedad, o bien se trata de la intensificación desproporcionada de un dolor orgánico que se debe a factores psicológicos. Entonces seguimos según la localización, el dolor nociceptivo se divide en somático y visceral. El somático, cuando se estimulan los receptores de la piel, ¿no? El sistema musculoesquelético o vascular, ¿no? Y una de las características del dolor somático, ¿no? Es que suele ser localizado, ¿no? Bien localizado, ¿no? A ver, un ejemplo, a ver, vamos a ver. Pregunta. Ana Adriansen, a ver. Un ejemplo de una enfermedad que curse con dolor somático, lógicamente estamos que esté bien localizada, ¿no? A ver, un ejemplo. Yo pregunto esto para ver si me entienden el término, ¿no? Cuando te pinchan. Ya, claro, un dolor, ¿no? Un dolor por un traumatismo, ¿no? Claro. Muy bien, está localizado. Se estimula en su piel. Una quemadura. Una quemadura, muy bien, ¿no? A ver, vamos a preguntar, hombre. Un desgarro. ¿Cómo? Un desgarro. Un desgarro, muy bien, un desgarro. A ver, Edwin David, a ver. Un ejemplo. Ya, un ejemplo, y sería una fractura. Ya, bueno, ya lo dijeron, pues. ¿Qué más? A ver, Mariano Rojas. Presento, bro. A ver, un ejemplo de dolor somático, a ver. Doctor, ¿una angina podría ser? Una angina, ya lógicamente con el diagnóstico ya hecho, ¿no? Una angina, claro, una angina, ¿no? Dolor visceral que se debe a lesiones o disfunciones de los órganos internos, ¿no? Aunque hay vísceras que no duelen, por ejemplo, el hígado, el pulmón. Es profundo, continuo y mal localizado. Inclusive se irradia incluso a zonas alejadas del punto de origen, ¿no? Y suelen acompañarse de síntomas vegetativos, como por ejemplo náuseas y vómitos, ¿no? A ver, vamos a ver. Un ejemplo, a ver. A ver, ¿qué dice Natalie Cifuentes? A ver. Dolor, los cólicos. Doctor, los cólicos. Pero ya es cólico, ya estás sentado. Peritonitis. Isquemia. Mira, acá dice. Angina de pecho. Ya, muy bien, sí. Apendicitis. Apendicitis. Ya, ajá, sí. ¿No? La pancreatitis. Pancreatitis, ahí está. Ese ejemplo, ¿no? Dolor inicia, ¿dónde le duele? Acá en la zona de hipocondrio derecho, pero se irradia cinturón, ¿no? Que se irradia, ¿no? A zona cinturón, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien. En este cuadro, para diferenciar el dolor somático y visceral, ¿no? En cuanto al dolor, las fibras predominantes, características del dolor, los límites, los mecanismos generadores. En cuanto al somático, las fibras predominantes son mielínicas, ¿no? Y la visceral son amielínicas,
Las características del dolor en los tipos de dolor somático son agudos y punzantes, ¿no? Hay un comienzo y una finalización rápido, ¿no? Lo que ustedes han dicho, unas fracturas, ¿no? Y el tipo de dolor visceral, no, pues, ¿no? Es urente, ¿no? Quemante, ¿no? Vago, tardío. Los límites son precisos, ¿no? Bien localizados, como les dije, ¿no? En somático. En cambio, en el visceral son imprecisos, mal localizados, ¿no? Los mecanismos generadores, ¿no? Traumatismo, por ejemplo, el somático, no bien localizado, ¿no? Como me dijo un pinchazo, ¿no? Traumatismo, temperaturas extremas, inflamación. Y visceral, localizados, por ejemplo, a mecanismos generadores, distensión, isquemia, inflamación, ¿no? ¿No? Inflamación del páncreas, ¿no? Páncreas. Entonces, seguimos con el dolor según su curso. El dolor que persiste a lo largo del día sin aliviarse se va a denominar continuo, ¿no? El dolor que persiste, ¿no? A lo largo del día. Y si en caso estas exacerbaciones repentinas, y transitorias, dolor irruptivo. Según su intensidad, se clasifican en leves y no interfieren en la capacidad para realizar las actividades diarias, ¿no? Moderado, cuando dificulta estas dificultades. Intenso, pues, que incluso el paciente pues, requiere descanso, ¿no? Estas son las características semiográficas del dolor, algunas de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar sobre localización, irradiación, la periodicidad, el ritmo horario, intensidad, el carácter, el modo de comienzo, el modo de calmar también, la variación según los cambios de posición, los síntomas asociados y los cursos. Localización, ya vimos, irradiación. Entonces, irradiación es el dolor que puede quedarse circunscrito a su punto de origen o pueden extenderse, ¿no? Esto sugiere a veces estructura afecta e incluso el mecanismo de su compromiso. Lo que alguien también me dijo, ¿no? Por ahí una litiasis o un cólico renal, ¿no? La litiasis renal está ubicado acá en la parte lumbar, pero sin embargo el paciente llega con un dolor a veces abdominal, ¿no? O un dolor que se irradia hacia al muslo, ¿no? Muchas veces el cólico renal, nosotros, esto es importante, chicos, porque es un diagnóstico diferencial, el cólico renal, la apendicitis aguda, ¿no? Muchos pacientes, a veces médicos, ¿no? Nos parece, pues, el paciente, no, dolor, a mí me duele acá en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y examina, sí, le duele, ¿no? Y aparece que fuera una apendicitis aguda por la zona del dolor, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros examinamos bien al paciente, puede ser un cólico renal, ¿no? Que se haya extendido, ¿no? Se haya extendido o se haya irradiado hacia otra zona. El carácter, el tipo de carácter o el dolor, ¿no? Vamos a ver lo que por ahí han mencionado, la angina de pecho, tiene un tipo de dolor tipo constrictivo. El dolor pleural, bueno, creo que esto con el grupo de prácticas que estamos llevando, les hice un ejemplo de un dolor de un paciente con un derrame pleural, cuando tose, se llama ese dolor pleurítico, ¿no? Entonces, doctor, pues viene, cada vez que toso, me duele acá, la parte derecha, ¿no? Examina si hay un derrame pleural. Ese tipo de dolor es conjuntivo, ¿no? Punzante, ¿no? Digo, punzante. El dolor de los pacientes que por ahí mencionaron, dolor neuropático, como el Ehlers-Zoster, es un dolor tipo quemante, ¿no? Quemante, ¿no? El paciente se queja, ¿no? Quemante, de carácter urente. ¿No? Y así tenemos un montón de caracteres, el carácter de pinchazos, ¿no? El carácter de trigémino, el cólico, lo que ustedes mencionamos, ¿no? Un dolor tipo retortijón, ¿no? Un cólico intestinal, por ejemplo, uterino. Uno de los dolores que van a ver también es un dolor tipo sordo, ¿no? Es leve pero continuo, están los cánceres, ¿no? Los cánceres. Y bueno, otros tipos de dolores, por ejemplo, como el pulsativo, que es propio de los abscesos, y también
acá uno importante, el colon irritable, ¿no? Errante o errante, ¿no? La intensidad, vamos a ver que la intensidad también es muy importante. La intensidad del dolor comenzó leve, moderado, grave, pero sin embargo nosotros cuando evaluamos a los pacientes, pues a veces nosotros no podemos a veces decir, o más o menos, a ver, la alumna que está, deja el micrófono, nosotros podemos, muchas veces nosotros los médicos internistas evaluamos, ¿no? Las EVA, ¿no? Doctor llega con un dolor de EVA 8 sobre 10, así es, 8 sobre 10. Entonces, EVA, ya saben, escala visual análoga, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, le preguntamos al paciente, del 0 al 10, más o menos, ¿no? ¿Cómo le duele? Ya, dicen, un 2, un 3, entonces vemos, ¿no? De 0 a 2, leve, 3 a 7, moderada, 8 a 10, un 6, ¿no? Esta escala es muy, una de las que más nosotros usamos, ¿no? La que acá la EVA, a la visual de dolor. Para terminar, ya, chicos, para terminar, vamos a ver, pues, la atenuación o empeoramiento del dolor, ¿no? Muchas de las patologías del dolor se acompañan o empeoran con otras, con otras medidas, ¿no? Por ejemplo, una hernia, ¿no? Una hernia umbilical, ¿no? Ese paciente hace, no sé, carga una materia pesada, ¿no? Puede empeorar, ¿no? Empeora el dolor, ¿no? El esfuerzo, ¿no? La postura, ¿no? Una postura. La tos, como les dije, pues, en caso de pacientes que tengan derrame pleural o un empiema, ¿no? El paciente tose, ¿no? Tose con fuerza, ¿no? Y viene el dolor pleural, ¿no? Ese paciente es muy importante estos detalles porque a veces en semiología nosotros usamos, ¿no? A ver, señor, tosa. Tose, el emitor le duele, ¿no? Entonces, investigas más ese lado. Auscultas, encuentras el murmullo abolido, puede ser un derrame pleural, ¿no? La ingestión de alimentos, ¿no? Ya eso es lo más común que van a ver, ¿no? Intoxicación alimentaria, ¿no? A veces, o también pacientes que cursen con pancreatitis, ¿no? Una ingesta de alimentos copiosa o grasosa, ¿no? Ahí está demostrado también que pacientes psiquiátricos o psíquicos, ¿no? Tienden a tener más dolor, ¿no? Que exageran, o no diría exageran, tienen un umbral de dolor más intenso que los de los que no fueran, ¿no? Sí, pues demostrado, ¿no? También estamos acá, pues, otros físicos como la taquicardia, palidez, midriasis, ¿no? Y sensoriales como la salivación o sequedad de la boca. Muy bien, chicos, creo que, a ver, ya el delegado. Dígame, doctor. Muy bien, creo que ya el tema lo he dado por terminado, sobre el dolor. Creo que le he explicado fisiopatología y la semiología del dolor. Es bueno, chicos, que revisen, afiancen el tema del dolor, porque como en la primera diapositiva les dije, es un signo que siempre lo van a ver. El paciente va a preguntar, ¿no? Y es uno de los principales motivos de consulta, tanto por consultorio como emergencia, ¿no? Y saber qué aplicar también, ¿no? Y saber, como no es el tema, pero el tratamiento sobre el uso de antiinflamatorios, opiáceos, o a veces hasta, como ven, placebo, ¿no? Muy bien. Creo que he dado por terminar el curso. Con mi grupo de práctica que llevamos, tenemos pendiente para el día martes, ¿no? Muy bien. A ver.
¿Entendido? A ver, muy bien, el tema. Entendido, doctor. Muy bien, ya pues. Sí, doctor. Muchas Muy bien. gracias. Muchísimas gracias. Para otra oportunidad. Ok. Luego.